En algunas formaciones de la Tierra de Heartland las sociedades secretas han tenido un papel muy importante en la realidad de algunos principios que han tenido una existencia en el mundo de los antiguos pueblos formados por algunas civilizaciones de la antigüedad. No obstante, quiero decirles que en esta realidad ha habido una formación de antiguos rituales hechos por una doctrina de magos oscuros en la realidad. La primera sociedad formada por algunos magos de Heartland fue antiguamente conocida como los Jinetes de la Oscuridad. Antiguamente esta orden iniciática ha tenido un nexo de antiguas formaciones filosóficas en la realidad de Heartland para muchos que han estado antiguamente formados por un conocimiento de hace algunos millones de años. En esta realidad los jinetes son antiguamente una formación de antiguos magos en la realidad de los Nakiatar y de algunos principios que han tenido una formación en la realidad, a diferencia de los antiguos gremios que han estado en algunas formaciones de la realidad de bronce. Otras creencias de esta sociedad es antiguamente la de un círculo de antiguos seres llamados genios o jin. Estos antiguos seres son en la realidad un grupo de entidades formadas por el círculo espiritual de la dimensión maligna, tales como el abismal o la dimensión de los antiguos dioses en la realidad de Heartland. Lo cierto es que en algunas descripciones de esta civilización los jinetes fueron antiguamente una sociedad de magos vinculada con la energía demoníaca de los genios, e incluso la existencia de una entidad formada por el principio de los antiguos en la dimensión material. Otra de las sociedades más antiguas que han existido en la realidad de Heartland es antiguamente la de los dragones oscuros, fundados por una comunidad de magos oscuros en la era de los dragones, y por supuesto en la tierra de los celestiales. Esta sociedad de iniciación fue por algunos años construida por un miembro notable de la familia de los Fey, una familia de 13 grupos que ha tenido a lo largo de la historia una formación de antiguos principios relacionados con la existencia de una civilización de hace unos 2000 años. En esta realidad los Fey habían tenido por algunos años contacto de antiguas religiones en la tierra de Fiore. Sin embargo, no es por eso que ellos fueron tan reconocidos en su época, ya que entre algunas formaciones de su mundo ellos habían construido una formación de antiguos principios relacionados con la energía maligna de un antiguo dios formado por la consciencia de un universo totalmente construido por la influencia de los oscuros. No obstante, en algunos años del siglo XII los Fey habían construido una sociedad de antiguos magos relacionados con el universo ocultista. La práctica de algunas sociedades fue antigua por uno de los antiguos jerarcas de la familia, que había tenido por algunos años una formación de antiguos conocimientos de energía espiritual y una excelente preparación en una antigua escuela de magia filosofía. No obstante, el tema de esta familia ha tenido por algunos años un principio de antiguas raíces vinculadas con el lado ancestral de la Torre de la Oscuridad o las sombras. Además de los jinetes o los dragones hay otra sociedad que está formada por el simbolismo más oscuro en la realidad. Esta sociedad fue antiguamente conocida como los caídos. Además de los jinetes, esta formación de magos ha tenido antiguamente un conocimiento de algunas dimensiones en la realidad de Heartland. Tras la expulsión de algunos magos en el Triángulo, muchos historiadores de la Universidad de Fiore piensan que los caídos son antiguamente una formación de antiguos magos que ha estado existiendo antiguamente con los orígenes de un principio maligno en la realidad. Estos magos habían hecho antiguamente una civilización sumergida por algunos millones de años en esta realidad. Esta civilización fue conocida como la Tierra de Faeris, ya que en algunas inscripciones de estas antiguas tierras mencionan a un antiguo señor del mal elegido por la diosa de la perdición. Entre algunos descritos de estas formaciones en la realidad de Heartland, la diosa de la perdición es antiguamente conocida como Morgana la Fey, y en otros el primer caído llamado Ichbarandul. Resulta ser que en la realidad de los antiguos caídos Morgana había elegido a un mago para poder destruir la realidad del triángulo. En las inscripciones del Templo de la Luz se dice antiguamente que Merlín había construido 16 pilares para la formación de un antiguo mundo llamado Faeralis. Al igual que Faeris, Faeralis o Faeranis es antiguamente una de las 20 ciudades construidas por los antiguos celestiales en la realidad, ya que en algunas inscripciones se mencionan antiguamente una legendaria tierra formada por seres ascendidos. En la realidad Faeralis está relacionada antiguamente con la tierra de Avalaon o Shambhala y Atlántida. Faeralis en idioma Nakiatar significa la ciudad de los celestiales o el reino de los ascendidos. Se cree antiguamente que Faeralis fue construido por una raza de antiguos magos ascendidos en la realidad de los antiguos pueblos. En esta descripción mitológica Merlín había sido conocido Shabarandul, o mejor dicho Mirdin en idioma antigua, aunque según los historiadores de la Universidad de Tower la existencia de Faeralis está antiguamente relacionada con el secreto de la espada de Excalibur. Los caídos por más de 1 millón de años han buscado esta antigua tierra para poder destruir
destruirla. Se cree antiguamente que Merlín ha sellado esta tierra para su regreso en la tierra, además, sin mencionar la temible batalla final entre la luz y la oscuridad en la cual hace mención a la llegada de Merlín en estas antiguas tierras formadas por el conocimiento mítico, pero la realidad es que en algunos casos existió antiguamente una religión formada por el pensamiento filosófico de Merlín. Esta religión fue conocida por algunos años como la Era de Camelot, en el cual la mesa redonda es antiguamente una referencia a la sabiduría de los antiguos magos. La existencia de Faeralis ha tenido una antigua relación espiritual con la búsqueda de la Era Dorada, que ha estado muchas descripciones de la realidad religiosa y espiritual. Hubo antiguamente un profeta de la era de los Nakiatar, que contó antiguamente las hazañas de Arturo en la realidad de los Celestial. Tras sus profecías, él había dicho antiguamente que la llegada de Merlín sería antiguamente formada por una hora en lo absoluto. Esta sería llamada como el regreso de la luz, ya que en algunas descripciones de esta realidad Merlín llegara para poder transformar la tierra de Artland en un campo purificado. En la realidad, otra de las referencias históricas de la Era de Camelot es antiguamente el camino de Excalibur. En esta antigua descripción existe antiguamente una formación de antiguos principios realizados por algunas hazañas de Arturo. En la realidad de la Era de Camelot existe antiguamente 12 principios dirigidos a la espada y a su formación. En la realidad, estos principios tienen antiguamente una formación de cada esencia en el camino desde la luz de los celestiales hasta la fe de los antiguos principios espirituales en la realidad de Artland. Sin embargo, esto fue antiguamente una inscripción de antiguos conocimientos construidos por Merlín en la realidad. Antes de terminar este video, quiero decirles que se suscriban a mi canal y danle like al video, eso me podía ayudar mucho a hacer otros videos.